lo primero que voy a hacer va a ser explicar más o menos qué se trata cuando hablamos de cartas selectivas, ¿no? Entonces, bueno, el concepto en realidad es muy sencillo de entender. Las cartas selectivas o los sistemas de elección para determinados asuntos consisten, de acuerdo, bueno, la palabra proviene del término elección, del latín, eligo, que significa elegir, y el papel de la astrología electiva es elegir momentos ventajosos para realizar acciones deliberadas, ¿vale? Son como cuándo ir a la guerra, formación de una sociedad comercial, los momentos adecuados para viajar. En general, se trata de elegir el mejor momento para emprender pues, aquello de lo que se trate, ¿no? Y esto es en realidad pues, todo lo que deberíamos saber antes de saltar a la práctica de las elecciones, ¿no? Entonces, existen complicaciones respecto a la relación entre las elecciones y las preguntas y su relación con el pensamiento e interpretación y también lo que representan pues, las cartas de eventos, ¿no? Tenemos esos tres niveles. O sea, en primer lugar tenemos las preguntas. En segundo lugar tenemos las cartas que están asociadas a eventos o a nacimientos, lo que tiene que ver pues, con las natividades, lo que habitualmente se denomina una carta natal. ¿De acuerdo? Y el papel de las elecciones un poco es el de establecer los criterios a través de los cuales pues, nosotros emprendemos o realizamos una determinada, un determinado emprendimiento. Entonces, a lo largo de toda la tradición ha habido debates pues, sobre la idoneidad de las elecciones. Es decir, si realmente operando a través de una carta podemos elegir el mejor momento con garantías, de acuerdo, de que la elección, el mejor momento a partir de las posiciones celestes en un momento dado, pues permitiera que realmente las cosas pues, sucedieran como se espera, ¿no? Y también hubo bastante polémica a lo largo de toda la tradición acerca de cómo establecer un cuadro electivo, ¿de acuerdo?, para alguien de quien, por ejemplo, no tengamos una carta de nacimiento. Entonces, este último punto, ¿vale?, pues pone en juego pues, la teoría de lo que llamamos las cartas radicales, ¿no? O sea, una carta de elección es una carta que normalmente funciona a partir de ciertas cartas que tienen un rango superior, que son más radicales, y que nos sirven como elemento, o sea, para pensar si realmente lo que vamos a elegir puede darse en la vida de una persona. Es decir, por ejemplo, puede darse el caso de que alguien quiera elegir, de acuerdo, pues para realizar una acción, pues que la carta natal no cabe, ¿no? O que, por ejemplo, pues una situación relativa pues, al momento del cielo en el que se encuentra esa carta natal o lo que tiene que ver, por ejemplo, de acuerdo con una circunstancia en concreto, sabemos positivamente pues, que es totalmente imposible que se produzca, ¿no? Y sin embargo, pues la idea es averiguar si realmente a través de una carta electiva podemos forzar el destino o no podemos forzar el destino. La idea, y ya lo anticipo como un spoiler, es que no. O sea, realmente no podemos, de acuerdo, saltarnos el criterio de precedencia de ciertas cartas sobre otras, ¿no? Y ya veremos, cuando se hace una carta electiva, la idea es que hagamos una elección posible, una elección que esté hasta cierto punto bendecida por la comprensión pues, de lo que es el momento de la carta natal y eventualmente, si no sabemos, de la carta natal de la persona, que esté en concordancia, de acuerdo, con una interrogación, con una pregunta, ¿no? Es decir, yo en un primer momento os pregunto cómo me va a ir en los negocios respecto a un negocio determinado, respecto a un negocio que estoy emprendiendo. Entonces yo levanto la carta horaria para ver qué es lo que me depara el futuro respecto a esa pregunta o cualquier otro asunto. Y una vez que obtengo la carta la aquiescencia de que realmente lo que va a ocurrir va en la línea de lo que yo espero, o incluso si veo en la carta que puede surgir algún tipo de problema respecto de la acción realizada con éxito respecto de ese emprendimiento, pues una vez que yo ya tengo la certeza a través de una pregunta de que aquello por lo que se está preguntando va a acaecer, pues entonces realizo la carta electiva. Es decir, realizo la carta electiva a posteriori, cuando ya sé cómo van a ir los tiros
y por dónde se va a determinar pues, aquello por lo que preocupa al consultante y que realmente quiere decir al consultante. Por ejemplo, un ejemplo bien claro pues es, no sé, el mejor momento para quedarse embarazada, pongamos por caso. Pues bueno, pues levanto primero una interrogación. ¿Me voy a quedar embarazada? Pues la carta dice, pues sí, pues no. Señala la circunstancia, el contexto y además el desarrollo del evento. Y una vez que yo veo que sí, y una vez que yo he establecido los criterios relativos pues, al ciclo lunar, al estado fisiológico de la mujer que quiere quedarse embarazada y todo lo demás, una vez que ya tengo todos los datos acerca de que realmente eso es posible, he observado en su carta natal que es un momento idóneo, ¿de acuerdo? Que realmente lo que indica el cielo es que hay posibilidades en ese periodo en concreto de que la mujer se quede embarazada, que la consultante se quede embarazada, entonces levanto una carta electiva y busco el momento preciso en el cual las condiciones del cielo son más favorables. Entonces yo ahí no estoy forzando el destino. Yo ahí simplemente sobre un destino que ya está establecido como una probabilidad, tanto en la carta natal como en la pregunta previa que he realizado, pues busco el momento en el que todos los astros se alinean de la mejor forma posible. Y entonces, pues hago la carta electiva. La función, por lo tanto, de una carta electiva no es forzar el destino para que pase aquello que no está decretado por una carta natal, por una carta de direcciones, una carta de una revolución solar, ¿de acuerdo? O una pregunta. Se trata de aventar aquello que necesariamente tiene que producirse, facilitando. Carta electiva, por lo tanto, busca la facilitación de algo que ya está decretado por el cielo. Lo que pasa es que esta es nuestra posición, es decir, la posición que ocupamos ciertos astrólogos en la actualidad dentro del ámbito de la astrología tradicional, y a lo largo de la historia de la astrología tradicional ha habido pues diversos puntos polémicos en los cuales ha habido diferentes posicionamientos. Entonces, la noción de elección realmente se refiere a lo que hace el astrólogo al elegir el momento propicio, más que a lo que hace el cliente o el agente de la acción. De modo que la elección puede haber comenzado como un término técnico del arte entre los astrólogos profesionales, en lo que se refiere más bien a la forma en que el astrólogo responde, es decir, a la forma en que el astrólogo responde a la demanda del consultante. Entonces, para la acción en sí, lo que representa la acción en sí, sobre todo los escritores árabes, se refirieron a las cartas como comienzos o compromisos, como comenzar o dar el primer paso acerca de una determinada cuestión. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que los antiguos denominaban incepciones, ¿de acuerdo? Incepciones en latín, ¿no? Que significa principios, emprendimiento. Entonces, del verbo incipio, incipiente, de comenzar. Y la persona realiza realmente una acción y un emprendimiento es que el autor del emprendimiento es el inceptor, ¿no? Una carta de origen respecto de un determinado acontecimiento o una determinada acción. Por ejemplo, en estos últimos días que hemos estado viendo pues, una gran polémica, hemos estado viendo una situación, una circunstancia pues, relativa, por ejemplo, a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, mucha gente se ha preguntado acerca de cómo iban a producirse esos eventos a partir del comienzo pues, de esa acción, que coincidió el día 24, de acuerdo, de febrero, sobre las 5:47 de la mañana. Nosotros podemos levantar la carta para ese instante y levantando la carta para ese instante, ver y comprobar si realmente esa carta obedece o da los mejores pronunciamientos para que esa acción derive en un determinado proceso, en un desenlace determinado. Y lo observamos a través de la carta. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos viendo esa carta de incepción, la carta de ese momento, podríamos, a partir de la carta que observamos, eventualmente criticar la acción del astrólogo que hubiera elegido. Y viendo sobre la carta, en realidad, qué es lo que está apareciendo allí y qué elementos son los que aparecen potenciados en la carta a partir de la fuerza de un planeta o de la relación, por ejemplo, del Sol y de la Luna,
¿de acuerdo? O de la relación de ciertos planetas entre sí, o de la posición de los ángulos en un momento determinado, yo puedo ver o puedo deducir de ese momento cuáles son las intenciones y cuáles son las preocupaciones de la persona que inició esa invasión, ¿no? Esa invasión. En ese caso, por ejemplo, el Estado Mayor ruso, ¿no? Entonces, eso sería una carta de incepción. La carta de incepción es una carta que me explica a partir del comienzo de una acción las probabilidades de que esa acción llegue a coronarse con éxito. A la hora de elegir ese momento de inicio, normalmente el astrólogo pues atiende a todas las condiciones, no solamente a las condiciones del cielo, sino a las condiciones de los intervinientes, ¿no? Y sobre todo a las limitaciones de la persona respecto de poder realizar o no esa acción con éxito, o qué factores son los que conviene limitar, o qué elementos son los que conviene pues mantener a raya o simplemente rebajar para que no se conviertan en obstáculos insalvables, ¿no? Eso sería una carta de incepción. Una carta de incepción es una carta que se refiere al principio de una cosa. Las cartas de inicio, las cartas relacionadas con el comienzo, sobre todo con el comienzo, por ejemplo, de los reinados, como el comienzo, por ejemplo, de las campañas de conquista, como por ejemplo de las batallas, como por ejemplo cartas de elección para matrimonios, cartas de elección que tenían que ver pues, con empresas comerciales, se dieron en el ámbito de la astrología tradicional prácticamente desde el principio, ¿no? De hecho, ya en tiempos de los griegos se hablaba de las catargé o de catarjó, ¿no? Que es catargé significa comienzo o hacer un comienzo. Entonces, los autores árabes y latinos posteriores pues hablaban sobre cómo un astrólogo elige un momento propicio y siguieron a los escritores en lengua griega al referirse a las acciones como comienzos de acuerdo o compromisos. Esta rama de la astrología trata sobre la elección de tiempos, pero para acciones exitosas, comienzos, empresas en general. Preguntas, elecciones e interpretación del pensamiento, y también trabajan de acuerdo sobre la superposición de diversos temas, es decir, sobre la superposición de diversos gráficos, ¿no? En general. Es decir, una elección nunca se hace simple y llanamente a partir de las posiciones planetarias. Siempre se toma como punto de referencia pues, una carta de predicción, como por ejemplo una revolución solar o una carta natal. La pregunta, que es aquello de lo que he estado comentando antes, pues suele ser un factor de enlace entre lo que representa la carta natal y la carta de prognosis y lo que representa la elección. Entonces, podríamos decir probablemente pues, que las elecciones, las cartas selectivas, se distinguen de las preguntas o interrogaciones, lo que actualmente se denomina preguntas horarias, ¿no? Entonces, la astrología, las interrogaciones, tiene que ver con respuestas a preguntas específicas, mientras que las electivas tienen que ver con elegir, como estaba diciendo antes, un momento para un tema que ya se conoce y que queremos pues, que tenga éxito. Pero en realidad las cosas no son tan sencillas. Es cierto que algunas preguntas pueden considerarse más o menos puras, como por ejemplo, ¿dónde están las llaves de mi carro perdidas? ¿No? Otro día pues había una carta en un grupo de Facebook en donde alguien había perdido las llaves de su coche, ¿no? Esa sería una pregunta típica de lo que es una interrogación, ¿no? Otras pueden considerarse elecciones más o menos puras, como por ejemplo, ¿cuándo debo emprender un viaje? Entonces, se pueden hacer preguntas sobre asuntos en los que uno no está personalmente involucrado o en los que no puede hacer una gran contribución, como por ejemplo lo que estábamos diciendo antes. ¿Ganará, por ejemplo, Putin la guerra? ¿Conseguirá invadir Ucrania? ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Cuánto tiempo invertirá? ¿O qué avatares o circunstancias o situaciones son las que va a enfrentar, ¿no? Son otro tipo de preguntas. Mientras que las elecciones, lo que es en sí una carta electiva, supone que uno está personalmente involucrado y tiene el poder de tomar una decisión, ¿no? Entonces hay una serie de razones por las cuales las preguntas y
y las selectivas no son tan claramente distintas, ¿no? Entonces, podemos dividirlo en diversos temas. Por ejemplo, algunas preguntas implican una acción. O sea, en algunos textos sobre interrogaciones, las preguntas en la forma de sucederá pueden tomar la forma de sí, pero solamente si haces tal cosa. Por ejemplo, Salvin Bishir, en el libro sobre las elecciones, en un texto del siglo VIII, expresa esto en forma de regla, en el sentido de que si el consultante busca un honor, el señor del ascendente, ¿de acuerdo?, pues puede llegar a conseguirlo, pero solo si hace según qué cosas, ¿no? Solamente si aplica según qué cosas. Pero si, por ejemplo, el señor del 10º lugar, que tiene que ver con los honores, está en el ascendente, pues lo conseguirá sin esfuerzo. Sin embargo, si el señor del ascendente se encuentra en la 10ª, pues tendrá que trabajar para ese honor, para conseguir eso, ¿no? Entonces, Bonatti, por ejemplo, habla de en uno de sus textos también sobre las elecciones, pues habla sobre una carta de su propia práctica, respondiendo a la pregunta de si un general pues asediaría y ocuparía con éxito un castillo, ¿no? La respuesta de Bonatti es básicamente: sí puedes, sí podrías conseguirlo, pero no lo harás, no lo conseguirás. Y, por ejemplo, lo que está diciendo ahí Bonatti es que el general debía conseguirlo, pero siempre que primero se hicieran las cosas que había que hacer para conseguirlo. Es decir, hay algunas veces en que nosotros vemos en las preguntas condiciones en las cuales decimos, pues sí, pues Perico pues ama a María, por un ejemplo. Perico ama a María y María ama a Perico. ¿Realmente se van a conocer? ¿Realmente van a estar juntos? Y lo que indica la carta probablemente es que por determinadas circunstancias eso no se va a producir. Ese es un ejemplo claro en el cual nosotros podemos utilizar una incepción. Es decir, nosotros observamos que se dan las condiciones, pero solo si ocurren determinados acontecimientos. Si yo, por ejemplo, quiero potenciar el hecho de que esos acontecimientos ocurran, pues busco el momento en el que puedo limar las asperezas, ¿no? En el que puedo facilitar el que eso que ya existe, es decir, Perico siente atracción por María y María siente atracción por Perico, lo estoy observando en la carta, ¿qué es lo que puedo hacer para reunirlos en un momento, ¿no? Entonces, Bonatti, por ejemplo, señala que ciertas características de la carta en respecto de la condición del general que tenía que invadir o que quería invadir un castillo, indicaban que no se aplicarían a aquellas cosas por las que el castillo debería y podría ser tomado, ¿no? Esta fue la razón por la que el castillo no se tomó cuando se podía haber tomado, porque hay ciertas circunstancias que no lo abonan. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo una pregunta acerca de un acontecimiento que tiene que ocurrir, en el que tiene que intervenir la decisión de una persona. Si nosotros vemos que se dan condiciones de base para que la pregunta esté, para que lo que preguntamos se produzca, y vemos que la pregunta hay algún tipo de obstáculo para que se dé, pues yo puedo elegir un momento para iniciar la acción en el que ese principio limitante pues sea un principio limitante que no tenga, que no sea prohibitivo, ¿de acuerdo? O viceversa, puedo tratar de amplificar aquellas condiciones en la carta pues que son adversas, ¿no? Por lo tanto, en estos casos pues se puede dar una respuesta de sí o no, pero está relacionado con la necesidad de alguna acción que la persona tiene que realizar en el futuro. Por ejemplo, si la respuesta es sí, pues uno bien podría elegir un momento para realizar esa acción, pero a veces la pregunta muestra que si bien la acción es posible, no se va a llevar a cabo, ¿vale? También tenemos que algunas elecciones requieren una pregunta, ¿de acuerdo?, que de alguna forma sea sí, es decir, una pregunta que indique que eso se puede producir. Por ejemplo, los escritores medievales reconocieron que algunas acciones deben ser confirmadas por una natividad confiable, es decir, por una carta natal, con predicciones anuales, proyecciones, direcciones, filgarias y determinados pronunciamientos para que realmente la acción ocurra. Y también, pues, por una pregunta acerca de si realmente va a ocurrir o cómo va a ocurrir o si realmente hay posibilidades de que ocurra. Por ejemplo, suponiendo que la natividad, de acuerdo, que es la carta natal, es neutral o ambigua en cuanto al éxito de los viajes de negocio, ¿vale? Pues uno bien podría necesitar hacer una pregunta sobre el éxito en los viajes de negocios
de este año y luego elegir un buen momento si recibimos una respuesta positiva, ¿vale? En algunos casos, pues la carta de la pregunta se usa como representante de la natividad y sus características se unen para elaborar una elección efectiva. Yo quiero recordar al respecto, y eso lo señala, por ejemplo, Bonatti, en el Liber Astronomiae, en el principio del Liber Astronomiae, cuando está hablando acerca de la validez de las preguntas, ¿no? La validez de las preguntas cuando, por ejemplo, no sabemos nada de la carta natal del individuo, ¿no? La idea es que cuando realmente es una preocupación seria, cuando la pregunta realmente plantea una cuestión que es candente para la persona y la persona lo ha meditado durante un tiempo dilatado, es decir, realmente es algo que la persona necesita responder, la idea es que eso se da precisamente porque las condiciones del cielo abonan esa preocupación sobre el condicionamiento radical de su carta natal. Es decir, yo estoy preocupado porque algo en el cielo está interfiriendo con mi condicionamiento y yo deseo que ocurra algo que está relacionado con la posición de ciertos planetas en el cielo, pero respecto de los cuales hay un conflicto de acuerdo en mi carta natal. Es por el conflicto en mi carta natal que la posición del cielo se vuelve pertinente respecto a la pregunta, con lo cual el cielo está estableciendo las condiciones para desarrollar la pregunta y ver qué es lo que esa pregunta implica en cuanto al éxito o al fracaso de aquello por lo que pregunto, ¿no? Ese factor es importante, ¿no? En ese sentido, yo puedo tomar la carta del cielo como una carta que está indicando el estado de ánimo de la persona, el planteamiento de la pregunta y el desenlace de esa cuestión, eventualmente. Pues bueno, cuando estamos viendo elecciones pasa un tanto de lo mismo, ¿no? Cuando estamos viendo elecciones, yo voy a irme al momento en el que el cielo se encuentre en las mejores condiciones para realizar una acción determinada. Pero yo necesito previamente saber que a partir del momento en el que la persona me plantea la pregunta, el que el acontecimiento se produzca es posible. Y para eso tengo la interrogación, es decir, para eso hago la interrogación previa. Y también pues, puedo acudir a la carta natal o puedo acudir a la revolución solar, sobre todo cuando se trata de eventos pues, que son muy notorios, para que de alguna manera el significado de la acción vaya en la misma dirección que lo que está decretado por el cielo. Algunas preguntas y cuadros selectivos pues, se refieren a acciones y eventos pasados que no fueron elegidos deliberadamente en ese momento. Por ejemplo, uno podría preguntarse cuánto tiempo reinará un rey, ¿no? Y, por ejemplo, Masalá dice que se puede proyectar pues, la carta para el momento en el que el rey ascendió al trono. Por lo tanto, la acción en un gráfico de evento. Incluso podemos proyectar las revoluciones solares subsiguientes en función de ese momento, tratando el evento no planificado como si fuera una actividad. Es decir, yo puedo utilizar el criterio de las incepciones o puedo hacer una prospección acerca de la cuestión levantando una carta en relación al momento en el que se inició aquello por lo que yo estoy preguntando o aquello por lo que la persona está tratando de iniciar una situación, una circunstancia. Esto, por ejemplo, se da mucho en astrología mundana, cuando, por ejemplo, nosotros queremos ver pues, el resultado de unas elecciones políticas, ¿no? Cuando nosotros queremos ver el resultado de unas elecciones políticas, hacemos una pregunta, ¿de acuerdo? Pues es bueno coger la carta del país o la carta del régimen cuando se inició en un determinado sistema, una determinada comunidad política, ¿no? Y entonces vemos cómo se encuentra el cielo. Y a partir de ese momento interpretamos la pregunta. Y a partir de ese momento podemos decir, pues conviene hacer esto o conviene hacer lo otro. O puede venir alguien a preguntar, ¿cuál sería el mejor momento para emprender, por ejemplo, una campaña publicitaria para hacer que un candidato tenga el mayor éxito o reciba, de acuerdo, los mayores inputs, de acuerdo, para poder conseguir aquello que busca o aquello que pretende, ¿no? Entonces, podemos, por lo tanto, el ejemplo que pone Masalá sobre cuánto tiempo reinará un rey, podemos proyectar el gráfico para el momento en el que el rey ascendió al trono, ¿de acuerdo? E ir viendo paso por paso pues, toda la historia y suponer a partir de ese instante cuál sería el mejor momento para que tome una decisión determinada. Esto sería como una elección.
pero a partir de un evento pasado que no había sido elegido astrológicamente, lo que implica menos que la elección deliberada que normalmente asignamos en las elecciones. Es otro ejemplo, ¿no? Doroteo, por ejemplo, en el Carmen Astrologicum, asume que al cliente, por ejemplo, le han robado la propiedad y quiere encontrarla. Gran parte del capítulo del que habla en el Carmen, capítulo 5, ¿de acuerdo?, trata sobre dónde está la propiedad y cómo reconocer el ladrón. Y eso le indica al astrólogo cómo reconocer cuál era la propiedad robada. La cuestión es, ¿no debería la persona ya conocer todos los asuntos relativos al pasado cuando plantea una pregunta? Pues bueno, pues muchas veces no. Muchas veces necesitamos conocer elementos ocultos, necesitamos conocer elementos que son desconocidos para la persona. Y determinadas herramientas, determinados procedimientos sirven no solamente para determinar cuáles son las circunstancias a partir de las cuales emerge la preocupación de la persona. Y no solamente las cuestiones o el contexto dentro del cual se va a producir la elección, sino más allá, la comprensión de esos detalles en profundidad. Entonces, la consulta puede utilizar información presente en forma de pregunta para decir algo sobre lo que sucedió en el pasado, aunque sea simplemente para confirmar astrológicamente cuál es la situación que genera la preocupación de la persona. Y también, por ejemplo, se puede hacer una pregunta o obtener información sobre un evento que haya ocurrido en el pasado, especialmente al observar las separaciones recientes de la Luna, para identificar eventos pasados relacionados con una preocupación ya presente. Solo conocemos y lo tenemos muy a la mano los que practicamos astrología de las interrogaciones. Es decir, los diferentes contactos pues me están explicando cuál es el contexto y cuáles son las situaciones anteriores, ¿no? En ese sentido es por lo que normalmente pues acudimos a los movimientos del alma, ¿no? Entonces, aunque uno podría pensar que las preguntas buscan la verdad sobre una situación presente y futura y las elecciones buscan tiempos para una acción futura, cada una puede aplicarse a eventos pasados que no se eligieron deliberadamente o que no preocuparon previamente. Entonces, hay que tener en cuenta, por lo tanto, que las elecciones y que las preguntas, en el fondo, tienen una misma metodología. Es por decir muchas veces que cuando yo estoy levantando una carta para responder a una pregunta, me planteo que la respuesta a esa pregunta podría ser como el análisis de alguien que hubiera elegido para el momento concreto aquello que está en relación a la pregunta. Y es entonces cuando yo especulo acerca de cómo puede derivar el acontecimiento en cuestión. Luego, además, los astrólogos, y es una cosa pues, que hemos comentado muchas veces en Logos Astrológico, es una cosa que utilizamos muchas veces en las clases, porque nosotros hacemos sobre todo astrologías interrogaciones, lo que actualmente se denomina astrología horaria, es el saber qué es lo que está pensando la persona, es decir, qué es lo que realmente le preocupa a la persona al margen de la pregunta que plantee, ¿no? O sea, una persona viene con una pregunta y nosotros queremos saber si realmente es eso lo que le preocupa o si hay algo subyacente que de alguna manera influye en la forma en que la persona tiene de plantearla, ¿no? Es una idea que entre el neotradicionalismo, es decir, entre las corrientes que utilizan la astrología tradicional en tiempos pues, más modernos, genera un grave problema, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando la persona no sabe preguntar, entre comillas, ¿no? Pues bueno, nosotros, cuando empleamos técnicas antiguas, tenemos herramientas para ver si a lo mejor la pregunta que de buena fe hace la persona para responder, responde realmente a las condiciones que van a ser decisivas a la hora de explicarle o darle pautas respecto de lo que realmente le preocupa, ¿no? Con lo cual tenemos herramientas para saber qué es, para interpretar el pensamiento. Por ejemplo, hay un libro que a mí me sirvió mucho, que es La búsqueda del corazón de Germán de Carintia, que tiene que ver con textos y argumentos para mostrar cómo los astrólogos antiguos, tanto los griegos como los medievales, cómo usaban métodos para identificar el contenido de los pensamientos y las preocupaciones del cliente, ¿no? Existen herramientas precisamente para eso. Entonces, todo eso que nosotros utilizamos en las interrogaciones, en las preguntas, es de capital importancia cuando lo estamos empleando cuando se trata de una elección.
Porque algunas veces al elegir, pues hay ciertos condicionamientos, ¿no? Ciertos condicionamientos que pueden hacer difícil, ¿de acuerdo?, el que ocurran situaciones que incluso esos condicionamientos pues, pueden ser opacos o pueden ser no comprendidos de acuerdo a cabalidad por la propia persona que viene a consultar, ¿no? Entonces, en algunos casos, las técnicas que se usaron para identificar esa clase de material se definiría a través de una entrevista adicional con la persona. Es decir, una entrevista en la cual se definieran las bases, las pautas, el contexto. Y luego, pues, se leería la pregunta, ¿de acuerdo? Se leería el tema como si fuera una pregunta específica. Es decir, es como si hubiera entrevistas de preparación. Eso, por ejemplo, lo hacemos mucho los astrólogos profesionales. Es decir, por ejemplo, cuando una persona contrata una natividad, ¿no? Contrata una natividad y nos facilita una hora, un día, ¿de acuerdo? Y una fecha y un lugar de nacimiento. Y, por ejemplo, pues nosotros lo primero que debemos es, si vamos a hacer astrología predictiva, centrar concretamente qué lugar se encuentra el ascendente, lo que haríamos a través de una rectificación. Pues lo que hacemos muchas veces los astrólogos, para centrar el contexto de la consulta, es hacer una deducción a partir de las principales direcciones, las más importantes, de cuáles son los eventos decisivos de la vida de la persona. Los confrontamos con la persona diciéndole, pues a lo mejor a esta edad te ocurrió algo en este sentido, te ocurrió algo en este otro sentido. Es decir, viendo los diferentes acontecimientos que apunta la carta, a la vez que estamos rectificando la carta, vemos cómo la persona responde a esas cuestiones y a partir de ello nos hacemos cargo de qué es lo que le está preocupando a la persona en estos momentos, para luego centrar la consulta de la natividad precisamente en los asuntos que son candentes en el momento actual en la vida de la persona. Pues de esa misma forma también actuamos cuando estamos haciendo una elección. Es decir, a través de una pregunta o a través de las técnicas que empleamos de prospección acerca del contexto y de la situación del alma de la persona y de sus preocupaciones, pues vamos estableciendo un caldo de cultivo en el cual comprendemos cuáles son los elementos que son sustanciales, es decir, qué elementos son los que se van a convertir en elementos cruciales, ¿de acuerdo?, para señalar a la persona el mejor momento para iniciar una acción o para resolver su cuestión o su pregunta. Entonces, todos los detalles de pensamiento son importantes, ¿no? Y por lo tanto el resultado va a estar muy condicionado. Tanto el resultado de la acción de la persona como el resultado de la entrevista que nosotros tengamos. Es decir, el resultado de la consulta que nosotros realicemos, ¿no? Entonces, muchas veces esto no se puede resolver en una sola sesión. Algunas veces lo que tenemos que hacer son precisamente pues, una batería de cartas sucesivas para llegar a comprender a cabalidad todos los elementos o tener todos los elementos de juicio en nuestra mano para poder hacer un trabajo profesional. Es decir, para poder hacer un trabajo en el que podamos dar a la persona pues, una orientación. Y hay veces en que las personas vienen a elegir, pues vienen a elegir momentos para realizar determinadas cosas que las cartas que hemos ido estableciendo, creando, de acuerdo, para ver el contexto de la situación, indican que son de imposible colofón. Es decir, que la persona no las va a lograr simplemente porque hay impedimentos, ya sea impedimentos relacionados con la carta natal, ya sea impedimentos pues, puntuales debidos a la situación del cielo, porque no hay un instante preciso en el que se puedan intercalar las condiciones adecuadas para que eso se dé con éxito. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos el trabajo, le indicamos las razones por las cuales, o deberíamos indicar las razones por las cuales, aquello por lo que se pregunta no puede realizarse, ¿no? Algunas veces, pues eso es incluso más importante que facilitarle a la persona una fecha para iniciarlo, porque puede servir para que la persona, respecto de su emprendimiento, pues o varíe las condiciones en términos generales o establezca criterios más realistas respecto a que se pueda producir y también, por lo tanto, puede enriquecer considerablemente pues, el acervo, la información y el conocimiento de la situación por parte del cliente, que es en realidad lo principal.
en realidad es lo principal. Lo principal es que la persona se haga cargo de su situación, se haga cargo de su circunstancia y que a partir del pleno conocimiento de todas las circunstancias y de todas las situaciones, la persona pueda tomar su mejor decisión. Y en el momento en el que nosotros determinamos o se percibe que la persona ya ha decidido que esa es la decisión que quiere tomar sobre un contexto posible, pues nosotros podemos hacer nuestra correspondiente carta eléctrica. Es decir, es un proceso prolijo, largo y detallado. Entonces, cuanto más profesional, cuanto más bien formado está el astrólogo, más elementos intervienen en este proceso, ¿no? Más elementos intervienen en este proceso. Tratamos, por lo tanto, de buscar las mejores condiciones. Y esto es, como os estoy explicando, algo que ya guarda relación con los anales, ¿de acuerdo?, de nuestra disciplina, la técnica que nosotros practicamos en nuestro oficio. Es decir, se utilizaron desde tiempos muy antiguos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Logos Astrológicos aplicamos esas técnicas para hacer prospección. Son aquello a lo que dedicamos normalmente cuando hacemos una carta cualquiera, pues los primeros momentos en la interpretación. Siempre aplicamos esas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la apotelesmática, Hefesto esboza procedimientos para la interpretación del pensamiento, ¿de acuerdo?, que vinculan la intención de la persona con la acción que quiere realizar, ¿no? Por ejemplo, en el libro tercero, pues declara que se trata de cómo se puede conocer de antemano las indagaciones de quien quiere considerar un comienzo, es decir, el inicio de una carta. Las tres actividades, tipos de cartas, pueden, por lo tanto, superponerse ambiguamente en la misma consulta. Por ejemplo, uno podría decir que el cliente está pensando en un objeto perdido, ¿vale?, y que por reglas horarias uno sabe si lo encontrará y dónde lo tiene que buscar. Y luego el cliente va inmediatamente a su casa y emprende la búsqueda. En este caso, el comienzo o la elección es algo que el cliente emprende por separado, después de tener lo que parece ser únicamente una interpretación del pensamiento y una consulta respecto de si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. Pero el cuadro conjunto de gráficos relacionados con la pregunta que nos indica que realmente se va a producir el éxito, ¿de acuerdo?, puede hacerse más enfática, ¿de acuerdo? Es decir, podemos facilitar el que eso se produzca de manera más segura al establecer un momento propicio para emprender la búsqueda de eso que está buscando. Eso es lo que indica Hefesto, ¿no? Además, por ejemplo, Hefesto también utiliza el lote de la fortuna para identificar el pensamiento del cliente. Esto es una de las técnicas que nosotros usamos. En los últimos tiempos, por ejemplo, lo hemos explicado bastante en profundidad en nuestras clases, o sea, cómo funciona la parte de fortuna y el parte del espíritu a la hora de establecer lo que está decretado para una carta, ya sea una carta a una natividad, que ya tiene mucha importancia, cómo está dispuesto fortuna y espíritu a la hora de determinar, de acuerdo, cuál es el propósito y cuál es la capacidad que tiene una persona de liberar su propio destino a lo largo de la vida, a través de lo que representa fortuna y espíritu, sino también en cartas horarias, en cartas de interrogación, y también en cartas de interrogación. Es decir, fortuna, por ejemplo, es una herramienta que, como podéis ver, pues ya utilizaba Hefesto hace muchos siglos, en tiempos de los griegos, ¿no? Entonces, esto demuestra que las preguntas, las acciones y la interpretación del pensamiento no pueden desvincularse fácilmente. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación responsable de lo que son las técnicas que utilizamos, no podemos circunscribirnos de manera estanca, de acuerdo a natividad, predicción o técnicas de predicción, ya sean continuas o discontinuas, cartas interrogativas respecto de interrogaciones o cartas de inserciones. No es algo que nosotros podamos decir, pues estamos haciendo una carta natal, una revolución solar, una inserción, una elección, ¿de acuerdo? O una horaria. No, muchas veces para responder a aquello que preocupa a la persona debemos utilizar pues una batería de técnicas de diversos tipos, ¿no? Y saber mezclarlas y aplicarlas, ¿no?
Y eso es como se defendía la práctica del oficio desde esos tiempos, ¿no? Por eso muchas veces cuando yo hablo de estas cuestiones en clase, pues mucha gente pregunta, ¿y esto realmente es algo que se aplica en la manera en que tú lo estás diciendo en todas las consultas? Pues bueno, pues en la preparación de las consultas siempre. Vamos buscando la técnica que más nos permite hacernos cargo de la situación, que nos aporta más elementos a priori que enriquezcan nuestro comienzo, nuestra comprensión de la situación, ¿no? Entonces, la carta electiva es una carta pues, más desconocida, sobre la que no hemos abundado tanto y que a la que no solemos darle tanta importancia, pero que es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando se trata de encauzar o encarrilar una acción determinada en aras o en beneficio del consultante, ¿no? Es decir, es una cosa que no suele pasar con relativa frecuencia. Cuando, por ejemplo, alguien viene a hacer una pregunta y la pregunta no responde en los términos que la persona desearía. Algunas veces la persona te pregunta, ¿y no puedo hacer nada al efecto para que no ocurra ese evento en las condiciones en las que lo estás expresando que parecen ser desagradables? Bueno, bajo esas circunstancias se puede utilizar la electiva para mitigar los efectos, incluso para potenciar determinados aspectos de la situación para hacer que la situación pues, no sea tan lesiva o incluso para revertirla, ¿vale? Incluso para revertirla. ¿Mm? Entonces podemos argumentar que todo esto es un caso de interpretación del pensamiento relacionado con las preguntas, porque Hefesto nunca llega al punto de elegir realmente un momento para una. En realidad, desde mi punto de vista, simplemente debido a la intersección de la interpretación del pensamiento, lo que es la elección de preguntas, pues uno puede simplemente distinguir preguntas y elecciones sobre la base de que lo uno trata con cosas presentes y futuras que no están bajo nuestro control y lo otro con cosas futuras sobre las cuales actuamos deliberadamente. La parte que tiene que ver con lo deliberado, pues puede estar relacionado con la elección. Mientras que aquellas cosas que no están bajo nuestro control, pues pueden estar bajo la descripción del tipo de preguntas que planteamos cuando hacemos interrogaciones. Es decir, en el fondo estamos utilizando las mismas técnicas, lo que pasa es que en un caso, dando por supuesto que la acción es una acción necesaria determinada, o en otro caso utilizando la holgura que nos da la definición del contexto para introducir determinadas cuñas que permitan a la persona salvar determinadas dificultades cuando se trata de iniciar una acción. También hay una cosa que me gustaría indicar, o sea, el hecho de que algunas veces cuando nosotros estamos viendo una disonancia muy intensa entre lo que es la interrogación y el desenlace de esa interrogación y lo que la persona desearía que ocurriera o lo que la persona desearía facilitar, pues podemos utilizar técnicas mágicas, ¿no? Podemos utilizar pues herramientas que de alguna forma propicien la facilitación, ¿de acuerdo? De esa inducción, de esa incepción, ¿no? El establecer condiciones previas para que el desarrollo de la situación llegue hasta el punto en que un desenlace positivo sea factible, ¿no? Y en eso, pues a lo largo sobre todo de los tiempos antiguos, ¿no? Y sobre todo también en la Edad Media y en el Renacimiento, se usaron muchas técnicas de factura de talismanes o la utilización de amuletos, ¿no? También es algo que se desarrolló de manera muy prolija, sobre todo en la Edad Media y el Renacimiento. Pero hay que decir que esas técnicas mágicas se refuerzan en el desarrollo de la tradición cuando ya las técnicas antiguas en muchos aspectos pues se estaban deteriorando, corrompiendo, o las líneas de transmisión de las técnicas ya venerables en aquel tiempo, pues se estaban debilitando, ¿no? Pero todo esto conforma el principal arsenal, conjunto de herramientas
de las que dispone el astrólogo tradicional para brindar pues, un asesoramiento a la persona. Hay que tener en cuenta que desde la perspectiva actual, desde la perspectiva de los tiempos modernos, se especula o se considera probablemente que la función del astrólogo pues, se corresponde a la función de un psicólogo, ¿no? Alguien que de alguna forma pues, facilita a partir del descubrimiento de las posiciones de la carta pues cierto perfil psicológico que determina pautas o cosas relacionadas pues, con el temperamento, la conducta o el carácter de la persona, ¿no? Desde el punto de vista antiguo, esa era una función residual, o por lo menos si tenía importancia, que ciertamente era un detalle que podía ser muy relevante, lo principal era facilitar soluciones y responder a cuestiones, ¿no? Responder a preguntas y facilitar el desenlace favorable de los propósitos que pudiera emprender el consultante. Es decir, la función del astrólogo a lo largo del tiempo no fue la de un psicólogo, ni incluso la de un consejero. La opción, de acuerdo sobre la que trabajaba mayoritariamente el astrólogo tradicional, se correspondía primero con la solución de preguntas y situaciones concretas, de forma lo más concreta y definida posible, y también la facilitación, o sea, el facilitamiento, de acuerdo, en el desarrollo de lo que son los propósitos de las personas, ¿no? Con lo cual, la parte electiva y la parte predictiva era muy importante, pero no era únicamente la función que cumplía. Había predicción, había prospección, pero también había facilitación, respuestas de preguntas concretas, facilitación de elementos para conseguir aquello que la persona pretendía realizar y por lo tanto pues su esquema pues era un esquema mucho más amplio de lo que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces también tenemos la gran polémica acerca de si las preguntas, las interrogaciones, provienen de cartas del desarrollo de la técnica de las cartas selectivas o las cartas selectivas provienen a partir del desarrollo de las técnicas de las preguntas, ¿no? Entonces, ya desde finales del siglo pasado, es decir, desde algunos autores pues, han afirmado que algunos de los textos más importantes sobre las preguntas antiguos eran en realidad adaptaciones de material sobre elecciones y sobre natividades. Por ejemplo, el libro quinto de Doroteo. Se ha hablado durante mucho tiempo de que el libro quinto de Doroteo en realidad que es un libro básicamente que se centra en interrogaciones desde la traducción que hicieron los árabes, ¿de acuerdo? Pues en realidad era un texto sobre elecciones. Entonces, lo que nosotros observamos y lo que se presencia, ¿de acuerdo? Es que de alguna forma la técnica de las elecciones y la técnica de las preguntas eran la misma. Se yuxtaponían, hasta cierto punto se interpenetraban recíprocamente. Es decir, que el astrólogo que practicaba interrogaciones, lo que actualmente se denomina horarias, en el fondo estaba utilizando las herramientas que los antiguos empleaban para las elecciones. Y viceversa, cuando nosotros hacemos astrología electiva, utilizamos en gran medida las herramientas y los instrumentos técnicos propios de quienes resuelven interrogaciones, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo son sistemas que se han ido compensando recíprocamente y aportando en su factura, ¿de acuerdo? Elementos de uno y del otro, creando pues un conglomerado que es un conglomerado muy útil y muy variopinto de técnicas que nos sirven para hacer nuestro trabajo de prospección y sobre todo para hacer nuestro trabajo en cuanto a la respuesta de las preocupaciones que se le puedan plantear a la persona y facilitando en la medida de lo posible que la persona pueda cumplir sus propósitos en la vida. Las herramientas fundamentales, por ejemplo, son las natividades, a partir de las natividades las técnicas de predicción, a partir de las natividades y las técnicas de predicción las interrogaciones o las preguntas horarias y finalmente las elecciones. Irían las cosas en este sentido. La carta radical promete que la persona va a conseguir aquello que se propone.
Si la carta dice sí, este es el momento idóneo en el que se liberan esos potenciales que pueden llevar a la persona a realizarla hoy en día a través de técnicas predictivas, pues también. Vemos además, después de hacer una pregunta, que el desenlace va a ser un desenlace favorable, pues más todavía. Ya estamos viendo no solamente que la carta natal facilita o al menos da indicios de que aquello por lo que pregunta la persona pues va a suceder favorablemente. Vemos que en el instante, en el cielo, por técnicas de predicción, realmente concurre contexto para que un evento de la naturaleza de aquello que plantea la persona pase. Luego, planteo la pregunta, veo cómo está el parque, es decir, veo cómo está la situación y veo también que se puede dar un desenlace favorable. Una vez que yo tengo todas estas herramientas en mi mano, todas ellas indicando una línea favorable, pues elijo el instante, el momento preciso para tomar la decisión concreta. Es decir, son como varios pasos, ¿no? Como una sucesión, ¿de acuerdo?, de técnicas que me llevan hasta facilitar a la persona, llevar a la persona hasta la consecución de su objetivo. Primero la carta natal, luego a partir de la carta natal las cartas o los sistemas de predicción, tanto los sistemas de predicción continuos como los discontinuos, es decir, direcciones primarias, firdarias, profecciones, revoluciones solares, luego el tema de las preguntas y luego finalmente el tema de las elecciones. Son la principal batería de herramientas que usamos los astrólogos, de acuerdo, para dar una buena asesoría a la persona que viene a preguntarnos por un emprendimiento. Y bueno, más o menos esto es lo que quería comentar. Prácticamente hemos tenido una hora de explicación respecto de esta cuestión que es bastante desconocida, ¿de acuerdo? Y sobre la que quería pues, departir con vosotros. Entonces, bueno, me gustaría, si hay preguntas, ¿de acuerdo? Pues resolverlas ahora en un cuartito de hora o 20 minutos y bueno, y dar ya por finalizada nuestra reunión del sábado. Bueno, Roger siempre habla de masterclass, yo prefiero hablar pues una ponencia o una conferencia abierta, ¿no? No lo calificaría como una clase. Preguntas. No veo preguntas por parte de nadie. Albert, te he pedido que escriban si alguien tiene preguntas, pero de momento nadie está escribiendo. Si no, igualmente pueden escribirnos a nuestro mail o en el propio vídeo y se las aclararemos en privado. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Albert. Muy bien, pues fue un placer. Hasta el próximo día en que tengamos un directo. Espero que haya sido de utilidad y lo hayáis disfrutado. Buenas noches, entonces.